Buen día, nosotros elegimos el ciclotrón y les voy a contar un poco cómo es el funcionamiento de este. Primero que todo, debemos saber que el ciclotrón es un acelerador de partículas, pero antes de entrar a fondo en él, voy a contarles un poco sobre el segundo, sobre el acelerador de partículas. Un acelerador de partículas es un instrumento que utiliza campos electromagnéticos para estimular un conjunto de partículas ya cargadas de electricidad, con el fin de que éstas choquen entre sí y alcancen velocidades sumamente elevadas. Esta operación tiene como resultado la aparición de nuevas partículas mucho más inestables que sus antecesoras y que apenas sobreviven unos segundos. Actualmente existen dos tipos básicos de acelerador de partículas, lineal y circular. El primero consiste en una sucesión de tubos con placas colocados de manera lineal, a los que se le aplica una corriente eléctrica alterna. Cuando las partículas se aproximan a una placa, éstas se aceleran y al entrar en contacto con un campo eléctrico opuesto al suyo, pero al traspasarla la polaridad se invierte y la partícula es rechazada cogiendo velocidad hasta la siguiente placa, donde experimentará el mismo proceso. Por su parte, el acelerador de partículas circular, como el ciclotrón, combina los campos magnéticos como con los campos eléctricos, logrando una mayor potencia y como consecuencia una aceleración más rápida en menor espacio. Sin embargo, este increíble poder emite en ocasiones una radiación llamada sincrotrón, que consiste en la pérdida de energía en relación a la aceleración impartida. Por consiguiente, podemos decir que el ciclotrón es un acelerador de partículas en el cual las partículas cargadas son propulsadas por un campo eléctrico alterno entre dos grandes electrodos en un campo magnético constante. Creado por dos imanes grandes, las partículas son inyectadas en el centro del imán y salen en forma de espiral a medida que aumenta la energía. Este es el funcionamiento del ciclotrón. Buen día, yo les voy a hablar del modelo matemático del ciclotrón. Bueno, en el ciclotrón, una partícula cargada describe una semicircunferencia en un campo magnético uniforme. La fuerza sobre la partícula viene dada por esta fórmula, en la cual, pues, la fuerza magnética es igual a Q, que viene siendo la carga, por el producto vectorial entre v pequeña, que sería la velocidad, y v grande, que viene siendo el campo magnético. Bueno, en cuanto a la aceleración del ion, tenemos que el ion es acelerado por el campo eléctrico existente entre las ds. Incrementa su energía cinética en una cantidad igual al producto de su carga por la diferencia de potencial que existe entre las ds. Cuando el ion completa una semicircunferencia en un tiempo constante, se invierte la polaridad, por lo que el ion es nuevamente acelerado por el campo existente en la región intermedia. El ion de nuevo incrementa su energía cinética en una cantidad igual al producto de su carga por la diferencia potencial existente entre las ds. La energía final del ion, pues, es el número de veces que el ion pasa por la región entre las ds. El tiempo que tarda en dar media vuelta es, pues según esto, independiente del radio de la órbita. Bueno, en cuanto a la frecuencia de resonancia del ciclotrón, podemos calcular el semiperiodo teniendo en cuenta que el tiempo que le lleva al ion de escribir una semicircunferencia es el mismo, y pues este es independiente de su radio. Bueno, anteriormente dije que pues la fuerza magnética estaba definida por esta fórmula. Entonces, si tenemos en cuenta que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, entonces podemos igualar estas dos fórmulas de F, dándonos como resultado esto, esta igualdad. Bueno, luego de tener esta igualdad, pues tenemos que el movimiento circular, la fórmula de la aceleración viene dada por. Entonces, reemplazando la aceleración en la anterior fórmula, nos quedaría de esta manera. Bueno, de esta ecuación despejamos la variable radio, que es r, ya que pues esta es la que nos interesa y nos quedaría de esta forma.
A partir del dato de la intensidad de campo magnético, que es B grande, la cantidad de carga, que es Q, y la velocidad, que es B pequeña, podemos obtener el valor de W, que es la velocidad angular. Entonces, por el movimiento circular sabemos que la velocidad angular está definida con esta fórmula. Despejando la ecuación en la cual hallamos pues R, obtenemos la fórmula para hallar la velocidad angular, que quedaría de esta manera. También podemos hallar el periodo de la siguiente manera. Entonces tenemos que del movimiento circular, la fórmula para hallar el periodo es la siguiente. Y reemplazando la fórmula del radio que hallamos anteriormente, nos queda de esta manera. Esa sería la fórmula para hallar el periodo. Muchas gracias por la atención prestada. Mi compañero a continuación les hablará de los usos o aplicaciones que tiene el ciclotrón. Muchas gracias. En este punto les hablaré sobre el uso que le podemos dar al ciclotrón. El ciclotrón tiene algunos usos actuales que se han venido desarrollando y que cada vez tienen más avance, sobre todo en campos de la medicina y de la física nuclear. Los protones producidos por ciclotrón pueden crear radioisótopos para procedimientos médicos nucleares, como por ejemplo en el tratamiento contra el cáncer, en procedimientos llamados la protonterapia o terapia de protones, la cual es un tipo de radioterapia externa que usa un haz de protones para irradiar en el tejido afectado por un tumor. La principal ventaja de la terapia protónica, comparada con otras radioterapias externas, es la posibilidad de localizar dosis más altas en el tumor al tiempo que se mantienen bajas las dosis de las estructuras críticas, o bien de mantener las dosis en el tumor mientras se reducen las dosis totales de las estructuras críticas. La terapia de protones viene cobrando popularidad porque, a diferencia de los fotones de los rayos X, los protones depositan su mayor energía al final del camino y mueren dentro del tumor, causando menos daño en los tejidos sanos que yacen a lo largo de la trayectoria. Se usan para tratar tumores oculares, de próstata, en la base del cerebro o la columna, entre otros. La terapia de los electrones se prefiere para tumores superficiales como cáncer de piel, mientras que con los neutrones rápidos se ha aplicado con éxito en las glándulas salivales. Nuevas terapias bajo estudio incluyen el uso de partículas más pesadas que los protones, tales como iones de carbono, que son más agresivas contra el ADN del cáncer. También se estudia la posibilidad de los antiprotones o la antimateria de protones, que podría generar 4 veces más dosis de energía destructora sobre el tumor. El ciclotrón también tiene otros usos en campo como la obtención de energía limpia, explotación espacial o protección medioambiental. Bueno, ya mis compañeros explicaron lo relacionado con el funcionamiento, modelo matemático y los usos que tiene el ciclotrón. Entonces yo les voy a dar como una síntesis o un pequeño resumen de lo que investigamos. El ciclotrón, como mis compañeros lo dijeron, es un tipo de acelerador de partículas que, a diferencia de los otros, combina los campos magnéticos con los campos eléctricos. Al realizar esto, alcanza una mayor potencia y, como consecuencia, tiene una aceleración más rápida en menor espacio. Vimos también en el modelo matemático cómo los campos eléctricos y magnéticos están relacionados con el ciclotrón, cómo está también relacionado el movimiento circular y cómo esto le proporciona una mejor funcionalidad y potencia al ciclotrón. También se nombraron los diferentes usos o aplicaciones que tiene el ciclotrón, por ejemplo, en la energía limpia, en la exploración espacial, la protección medioambiental y la gran importancia que tiene en los avances de campos como medicina y física nuclear. Mi compañero les presentó cómo es el tratamiento contra el cáncer. Utilizando los protones obtenidos en el ciclotrón, se atacan los tejidos afectados por el tumor.
Se ha demostrado que con las terapias en las cuales incluyen los protones se han obtenido mejores resultados, fusionando así campos como la física y la medicina en uno solo para poder realizar avances y así favorecer el tema de la salud. Bueno, esta fue nuestra pequeña investigación, espero que sea de su agrado, aprendimos bastante y esperamos que ustedes aprendan un poco sobre el ciclotrón, o si ya lo conocen, pues afiancen un poco más sus conocimientos al ver este video. Muchas gracias por la atención prestada y un feliz día.